El bluff. Autor: Leonardo Castellani. Del libro Decíamos ayer, escribir libros buenos en la Argentina es ser sonso. Significa trabajar mucho, recibir disgustos y encima perder plata, cosas que no puede hacer sino un imbécil. Solamente por amor a Cristo uno puede elegir ser imbécil, pero hay que ver qué pesada es esa cruz algunos días, con amor a Cristo y todo. La razón es que la cultura en la Argentina está en gran parte falsificada y mistificada. Y la otra parte que queda, es débil, inerme e indefensa. Los controles y los raseros de la cultura no funcionan. Con el título de Una buena cultura, Chameco ha hecho días pasados una sátira muy graciosa de la cultura falsa llevada al colmo. Frente a este fenómeno de la falsificación de la cultura, del chamelote de la inteligencia, y del timo del saber, hay solamente dos vocaciones. La primera es decir: el mundo está loco. ¿Qué me importa a mí? Yo no soy del mundo. Me retiro al desierto a salvar mi alma. La segunda es decir: todo lo que Dios ha creado es bueno. La cultura nuestra está inficionada por el maldito, pero es una cosa que Dios ha creado. Lucharemos por ella, que aunque no la salvemos, en la lucha limpiaremos nuestra alma, y quién sabe un día no baja Dios y triunfa del maldito. El primero es el llamado del cartujo, el segundo el llamado del jesuita. Cada uno tiene que tirar hacia donde Dios lo llama, que es casi siempre a donde más le cuesta ir. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me gustaría ser cartujo? O por lo menos, médico municipal, ministro de finanzas, o dueño de cines céntricos, para tener plata. Pero entonces no escribiría libros, ni buenos ni malos. No, pero editaría los de mis amigos. Parece que siempre ha sido así en América. Carlos Pereira, La obra de España en América, nos ha contado la bizarra historia del primer libro del primer sabio en América, que fue el doctor Francisco Hernández, médico de cámara de Felipe II. Lo mandó su majestad misma, en expedición científica a México. Solamente que se olvidaron, los del presupuesto, de asignarle una partida. Hernández viajó 7 años sin viático, trabajó infatigablemente sin auxiliares, acompañado de un hijo suyo, se negó a ejercer la medicina cuando su reputación le hubiese valido una fortuna en México. Pasando de clima en clima, y desafiando grandes penurias, como todo sabio de vocación, perdió la salud y estuvo a la muerte muchas veces. Por fin, he aquí completo el trabajo de un decenio, que ha devorado una vida. Hernández vuelve a España en 1577, con 10 veces volúmenes de texto y estampas iluminadas, con un libro que contiene toda la historia natural del virreinato más un tomo de etnología indígena. El sabio soñaba ya sus libros arrebatando de admiración a toda Europa sabia y maravillando a los criollos americanos. No contaba con las cosas del Estado moderno. ¿Qué hizo Felipe II, con ser nada menos que Felipe II? Lo que hacen siempre los señores de la tierra. Pagar peor a quien les sirve mejor, es decir, a quien les sirve por lealtad y no por interés. Hernández murió en la miseria, poco después. Pero el Estado moderno hizo lo peor, lo que hacen los burócratas. Hizo un expediente. Llamó al encuadernador, trató precios B, le mandó que forrase los manuscritos en cuero azul con labrado de oro y manzuelas, cantoneras, bullones de tacta. Concluido esto, lo sepultó en la biblioteca del Escorial. Un siglo más tarde, se quema la biblioteca B, el libro perece, como había perecido una copia dejada en México. Los mandones serán siempre mandones, la burocracia será siempre burocracia y el mundo será siempre mundo, menos algunas veces que se vuelven mundo, y pobres sabios entonces si no encaminan a Dios su sabiduría. Pero mientras no les llega el premio de Dios, pueden consolarse de la inmundicia contemporánea en materia de libros, mirando el desorden extremo de esta materia desde el ángulo humorístico, como lo hizo Chameco. Y lo humorístico en la actual cultura argentina es la cantidad y no la calidad. La calidad es lo trágico. Otro día hablaremos de la calidad, es decir del timo, o sea del matute, a saber del bluff. El bluff se divide en 3 clases: bluff científico, bluff literario y bluff de traducción. Ahora hablemos solamente del exceso. Días pasados hojeaba el catálogo de un remate de la biblioteca de un miembro de la aristocracia argentina, casi un magnate, más que un figurón. ¡Santo cielo! ¿Qué retrato caractológico dibujaban aquellos lotes de libros, desde Sol hasta la Biblia, pasando por ingenieros? Con razón dijo un psicólogo. La erótica del argentino refleja el desorden de su imaginación, como su imaginación refleja el desorden de su biblioteca. Lo que tiene de humorístico el desorden argentino actual, no es la falta de difusión, como en el caso de Hernández, sino el exceso. Antes en la Argentina había que enseñar a leer, ahora hay que enseñar a no leer.
Al calor del caos europeo, han brotado como hongos entre nosotros los editores. Muchos de los cuales, casi todos de hecho, no son editores, sino aventureros de la publicidad de todas las tendencias y de todos los colores. Gente que cuanto más bruta es, más posibilidades tiene de hacer negocio. Y de la cual en último resultado, depende la selección de lo publicado. Esta profusión de mercachifles ha coincidido con una curiosidad alocada del público semianalfabeto nacida quizá de la febrilidad por distraer la mente de los problemas vitales y elementales demasiado serios que proponen los apocalipsis de nuestro tiempo. Así estamos asistiendo a una especie de pirotecnia de libros de toda calaña, que parten en todas direcciones como buscapiés, y están amenazando ahogar por sofocación la poca cultura que nos queda. Estamos pensando que el libro superfluo es más malo que el libro malo. Es una especie de bombardeo aéreo con gases, para el cual la inmensa mayoría de los argentinos no tienen sótanos. Y nos están fallando todas las defensas antiaéreas. En tiempo de nuestros padres las defensas que quedaban todavía eran las facultades, la curia y los jesuitas. Ahora, cuando uno examina los libros que se publican con las debidas licencias y sin las debidas licencias, se pregunta para qué sirven las debidas licencias. Es cierto que en los publicados con las debidas licencias no hay errores. Pero a veces resulta que ellos son entéritos un solo error. Por ejemplo, si un hombre que no es doctor en teología, ni licenciado en teología, ni maestro en teología, ni bachiller en teología, se le ocurre escribir un libro de teología, parece que allí deberían funcionar las licencias, aunque sea por misericordia hacia el autor o por decencia hacia la teología. Naturalmente, un libro tal, lo mejor que puede salir, en el mejor de los casos, es una transcripción de otros libros. Pues no solamente las licencias no impiden el libro, sino que las facultades de teología, sean protestantes sean católicas, se precipitan a suscribirse de antemano al libro, empujando al autor a la desaconsejada empresa con absoluto desprecio de sí mismas, quedando anuladas por el mismo hecho. Pues si un hombre que nunca pisó sus dinteles tiene algo que enseñarles, parecería una prueba que ellas no tienen en el fondo nada que enseñar. Lo cual no creo. Pero las apariencias son de eso. Los ejemplos se podrían multiplicar. Otra cosa que ahora tengo delante es el digesto católico. Es sabido que el digesto no católico, es decir, el Reader's Digest, es una especie de jazz band intelectual producto típico yankee, con que desde el norte brindan a las masas de jerarquizadas de hoy día una especie de comida ya mascada, una vulgarización de vulgarizaciones, o sea la última plebeyización de la lectura. Viene un sacerdote de Norteamérica y se instala en Montevideo para hacernos a los argentinos un digesto católico, que se nos va a indigestar seguro, porque nosotros no teníamos apetito de eso. Si tuviéramos apetito, lo hubiésemos hecho nosotros. No es mucho saber un poco de inglés y tener unas revistas yanquis y unas tijeras, engrudo, papel de estraza, todo eso hay por acá. Capitales es lo que faltan. Pero también le faltaron a Cristo, y sin ellos salvó al mundo. Esa clase de cristianismo, que usa las armas de la carne para vencer a la carne, que imita las empresas del mundo para vencer al mundo, nosotros le llamamos catolicismo flotante. Un día uno me andaba ponderando mucho un editorial, porque editaba libros católicos, y yo le decía que no eran libros genuinos. Pero lo católico es lo más sublime que hay, me decía el tipo. Pero lo genuino es lo más indispensable, le contestaba yo. Pero lo católico no es lo que está arriba de todo. No hay arriba sin abajo, le dije. Si usted quita lo de abajo, lo de arriba se queda en el aire, y por sublime que sea, queda flotando en el ambiente, como aquel orador famoso. ¿Qué orador?, me preguntó mi amigo. Un orador peludista de mi pueblo, que se subió a unos cajones vacíos y empezó una arenga diciendo: señores, voy a hablarles de una cosa que está flotando en el ambiente, y un moreno del auditorio, que era del otro partido, le grita: el que siempre ha andado flotando en el ambiente, sos vos, dicho y hecho. El tipo se derrumbó de golpe, porque le habían sacado el cajón de abajo los maulas de los contrarios. El orador se llamaba Armando Durán, todavía me parece que lo estoy viendo. Esto pasó en mi tierra. Estos son dos ejemplos, entre tantos, del loquero intelectual, pero son ejemplos serios, porque indican deterioro en el funcionamiento de algo tan serio como la organización externa de la Iglesia, que es lo último que se suele deteriorar. Esperemos que el exceso de bluff en los libros lleve en sí mismo a curación, como suele pasar con el exceso de comida. Y llegue un momento en que la enfermedad dicte su terapéutica lección a los estómagos que no se rigen por la razón. Triste remedio, que ordinariamente es peor que la enfermedad, justamente porque es doble enfermedad.
a menos que la novísima Subsecretaría de Cultura. 21 de septiembre de 1944. El bluff autor, Leonardo Castellani del libro, Deseamos ayer,